lo que marcó nuestras vidas y nuestro ministerio, creo que fue primero la enseñanza de Gille en casa, que dejó establecida la oración, la intercesión, ese tiempo tan hermoso, porque en realidad ahí aprendimos a orar de una manera diferente. Nosotros literalmente, si ustedes nos preguntan, yo creo que no sabíamos orar. Cuando llegamos a ese lugar y nos encontramos con esa manifestación, ese tipo de oración y ese tipo de intimidad con Dios, ahí creo que aprendimos a orar. Creo que uno de los pilares fundamentales de esta casa comienza por ahí. Sí, los pilares de la casa son, como decía mi esposo, la intercesión o la oración, que la vimos desde otra perspectiva que hasta ese entonces no la conocíamos. Hablando un poco de la oración, me recuerdo que en una ocasión a veces nos acercamos a Dios como un Dios lejano, como un Dios que castiga, como un Dios que responde, pero siempre tenemos como, o tendemos a levantar más que respeto una pared que nos aleja un poquito de lo que es Dios para nosotros y de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, que no es nada más ni nada menos que reconciliarnos a nosotros con el Padre. Y recuerdo que después de esta visita y de algún tiempo, el Espíritu Santo me lleva a orar, y me recuerdo que fue tan impresionante ese tiempo de oración que se me reveló. Fue como que alguien me abriera los ojos, me quitara la venda de los ojos. ¿Quién era Dios? Era Dios el que yo había conocido, que había que respetarle, que había que honrarle, que había que valorarle, que había que tenerle temor a Dios, no miedo, sino temor reverente a Dios, que había que obedecerle, Dios que nos salvaba. Pero a mí, y muchos otros atributos más y cosas más, pero a mí, en lo personal, se me reveló a través del Espíritu, por lo cual se formó una columna en este ministerio. Se me reveló como papá, se nos reveló como papá. Recuerdo que estuve como 4 horas llorando en la presencia de Dios, y mientras yo oraba y lloraba y le decía papá, papá, no era algo de la carne, sino que era algo del Espíritu. Papá, papá, papá. Dios iba sanando las heridas de mi niñez, iba sanando las heridas de mi adolescencia y las heridas de, que estaba sufriendo hasta que lo conocí a Él. Así que la oración es uno de los pilares más importantes en esta casa. Lo hemos entendido. La Biblia dice que cuando un justo clama, Jehová, Dios, lo oye. Y nosotros damos testimonio que cada vez que hemos clamado a Dios y oramos conforme a su voluntad, Él nos ha oído. Es más, damos testimonio de que antes que la palabra salga de nuestra boca, amén, pero ya está en nuestro corazón y está en nuestra mente, por causa del Espíritu Santo y de la intercesión, Él ya nos ha dado respuesta. Así que sí, claro que sí, no hay nada en esta casa que no se logre si no es con oración, con ruego, con clamor, con gratitud. Ese es uno de los pilares. Otro de los pilares es la palabra. Nosotros cuando llegamos a este lugar, bueno, creo que fue por la oración y por tomarnos de la palabra. Y cuando comenzamos, nosotros entramos en este lugar, entramos creyendo en la palabra. Me recuerdo que cuando hicimos acá el altar, fue plantada la palabra ahí en medio de ese altar. Una de las cosas que hicimos locas fue justamente plantar la palabra en ese lugar. Fue como una semilla. Hablar de palabra no es hablar solamente de palabra profética, lo cual está bien y dice la Biblia, pero estamos hablando de que uno de los pilares que Dios nos señaló para esta casa es la palabra logos. Amén. Es la palabra escrita por el Espíritu Santo a través de tantos y tantos años, tantos siglos, por hombres que tuvieron experiencias maravillosas con Dios, y también nosotros hoy.
y tantos otros hombres, pero la palabra de Dios es uno de los pilares de esta casa. Le pedimos a Dios, Señor, no queremos ni a derecha ni a izquierda, no queremos salir de los parámetros que tú has establecido en tu palabra, y que en medio de estos tiempos difíciles ningún viento nos logre distraer o llevar, sino que podamos permanecer, afirmarnos en lo que es la palabra de Dios, la doctrina verdadera del Evangelio de Jesucristo y todo lo que conlleva eso. Por eso mi esposo dice que hay una Biblia aquí en el altar. Mientras estábamos en obras, nosotros en un acto profético plantamos como una semilla. Hicimos una declaración de fe diciendo que este altar o desde este altar solamente se iba a soltar palabra verdadera de Dios, y creo firmemente que esto, más allá del acto profético, que es sumamente importante para nosotros, más allá de esto, creo firmemente que la intención de Dios es plantar esta casa en la verdad única del Evangelio. Otro de las columnas de lo que sostiene esta casa, el Señor siempre nos habló de la adoración a Dios, de cuidar la adoración a Dios. Por eso hemos sido tan exigentes, no sé si exigentes es la palabra, o tan cuidadosos con relación a lo que es la adoración y con relación a no ser permisivos, por decirlo de alguna manera, con relación a la adoración y a lo que es el altar al Señor. Siempre nos dijo el Señor de lo que significaba la adoración, y que la mayor de las adoraciones era tener un tiempo en su intimidad. Entonces Dios nos marcó y marcó nuestras vidas y esta casa con esa columna. La adoración para nosotros es muy importante. Cuando algo se te revela, no se puede volver atrás. Y se nos reveló más allá de la guitarra, más allá del órgano, de las cuerdas, más allá de los instrumentos o de las voces que podamos escuchar, el Espíritu Santo nos reveló lo que es la verdadera adoración. Por eso insistimos personalmente en eso, e insistimos también ministerialmente en eso. Dios está en todo lugar. Hemos tenido esa revelación, pero no en todo lugar Él se manifiesta. Dios es omnipresente, pero no en todo lugar Él se hace visible mediante determinadas cosas que suceden. Pero donde Dios es adorado, Dios allí se manifiesta. Dios no se manifiesta donde es tolerado, así lo creemos, pero sí se manifiesta donde Él es adorado, como dice el capítulo 4 del libro de Juan, donde le adoran en espíritu y en verdad, porque dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y así lo creímos, y así lo guiamos conforme al Espíritu y lo establecimos. Y así creemos que esto es un pilar de esta casa. Si entras acá, vas a sentir gente cantando, mucha gente cantando, todo el tiempo gente adorando, cántico nuevo, los servicios de adoración o de alabanza son servicios impresionantes. Gente se ha sanado mientras adoramos, mientras alabamos. Hay una atmósfera de gloria, hay una atmósfera, inclusive en algunas oportunidades hemos visto como un humo envolviendo a la casa en algunas oportunidades. Gloria a Dios. Y somos testigos del poder de Dios en medio de la adoración. Adoramos al único que es digno de ser adorado, en espíritu y en verdad. Mientras hablabas y hacías referencia a eso, el Señor me trasladó a mediodía.
cuando en adoración, cuando en los tiempos eso de adoración, una intimidad hermosa con el Señor a través de la adoración y la alabanza, se manifestaba el Espíritu Santo. Me recordaba a tu mamá recibiendo el Espíritu Santo y cómo el Señor se manifestó en aquel entonces sanándola. En la adoración hay algo tremendo que se desata y el Señor, bueno, eso fue lo que yo creo que lo inyectó en nosotros para que nosotros lo pudiéramos manifestar a través de la congregación. Y el otro pilar importante de esta casa son los niños. Cómo Dios fue dándonos pilares, digamos, o mejor dicho, revelándonos esto es importante, esto es importante. Fue de a poco, no fue que simplemente un día llegó el Señor y dijo, bueno, esto y esto. No, fue de a poco enseñándonos esto, enseñándonos esto, enseñándonos esto. Lo cual no quiere decir que todavía no tengamos que aprender muchísimo de intercesión, muchísimo de oración, muchísimo de adoración, muchísimo de tantas cosas hasta que Él venga. Pero el otro pilar son los niños. Los niños son los que traen alegría, los niños son los que, uno puede percibir la inocencia de Dios en cultos o reuniones específicas. Dios ha usado los niños. Creemos lo que dice Joel, que en este último tiempo Dios usará los niños, también como los ancianos, también como los jóvenes, pero los niños como pilar de un ministerio, haciendo énfasis especial en los niños específicamente, porque de hecho la Biblia dice que debemos de ser como niños. Amén. Para entrar al reino de los cielos. Y si Cristo lo establece, cuanto más nosotros no debemos de establecerlo con muchísima atención. Así que los niños aquí son una columna. Ellos hacen culto, ellos, aquí se predica algo, ellos allí lo reciben también. Los niños no son un pasatiempo de la iglesia, los niños no son una molestia de la iglesia. Los niños son parte de la familia ministerial y del plan y del propósito de Dios para expandirnos. Claro. Los niños traen bendición a esta casa, traen firmeza a esta casa. La Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Amén. Así que cuanto más niños, más fortaleza en el ministerio.